Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí en Milata Radio, el programa número 286, desde el 88.8 de la frecuencia modulada. Como siempre tenemos a nuestro lado al control técnico Miguel Cebrián, a la izquierda, junto a mí, al micro, como cada semana Pablo Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés, como cada jueves de 10 a 11 comenzamos el programa Dimensional. Y como decimos siempre, tomen asiento, porque esto comienza. Disponen dos formas de contactar con este programa. La primera de ellas es el número de teléfono, es el 963835580, 963835580. También disponen de la dirección admin@adimensional.info. También tenemos, como siempre decimos, nuestra página web, nuestro contacto con Internet, con los internautas, con todos vosotros, que es www.adimensional.info, www.adimensional.info, también pueden escucharnos a través de la red en directo y también por milataradio.com. Tenemos todos los artículos de nuestra revista, pues tenemos todos nuestros programas colgados en streaming, también en descarga directa, y muchísimas cosas más dentro de la página web. Luego comentaremos algunas novedades referentes a la página. También tenemos un canal dentro del chat de Hispano, que es el canal Dimensional, para poder chatear. Y por último, una dirección de correo ordinario, del correo de toda la vida, del de sobre, que es indicando Milata Radio, programa Dimensional, Plaza de la Constitución número 8, código postal 46920 de Mislata, Valencia. Y en el programa de hoy hablaremos de Extremadura, en este caso mágica y misteriosa, de la mano de José Manuel Frías, que ha publicado recientemente un libro con este título en el que se resumen algunos de los casos sucedidos en esta geografía española. Y bueno, tenía que venir Matilde Pepín, se encuentra enferma, así que retomaremos el Camino de Santiago el jueves 4 de febrero con la nueva ruta de Camino de Santiago. Que estamos en el programa Dimensional, 88.8 de la frecuencia modulada, cuando son las 10:10 de la noche, como cada jueves en directo. Aquí no hay trampa ni cartón, estamos siempre en directo. Sí, nunca, bueno, enlatados ni nave tampoco. Enlatados estamos cuando se lo bajan el programa de internet, que sabemos que hay muchas personas que se lo descargan. Y nos gustaría comentar un par de cosas de la página web, www.adimensional.info. Hemos añadido dos nuevas secciones, una sección de vídeos pues, que tienen que ver con el mundo del misterio. Imagino que todos conoceréis YouTube, ¿no? La página donde se suben miles y miles de vídeos, ¿no? Para verlo de forma gratuita. Sí. Y más que conocido, ¿no? Más conocido, ¿no? Súper archiconocido. Y bueno, pues algunos de ellos tienen que ver con las temáticas que tratamos en este programa, pues de misterios, ¿no? De ciencia, de misterios históricos, de parapsicología, de ovnis. Bueno, pues todos estos vídeos que vamos viendo y creemos que son interesantes, también pues algunos cortos de cine, algunos cortos de animación, la vamos poniendo en nuestra página, en la sección de vídeos, y esperamos que os guste. También os podéis enviar los que vosotros veáis y os creéis interesantes, pues una nueva sección, ¿no? Y otra que hemos añadido estos días es una sección de relatos. Creemos que también hace falta pues que los internautas nos pueden enviar sus relatos. No es falta que sea de misterios y de terror, sino pues aquellos simplemente que les guste escribir, les guste que sus historias sean conocidas, pues también las pueden enviar a la página web, dentro de la sección de relatos, y la vamos poco a poco añadiendo a nuestra página y poco a poco completando, ¿no? Que creemos que ya estaba bastante completa, pero poco a poco vamos añadiendo más cosas para que sea pues aún más y cabe, ¿no? Sí, digamos un abanico más amplio de posibilidades. Y
Y bueno, como siempre tenéis el foro, tenéis todos nuestros artículos, tenéis pues monográficos y sobre todo lo más interesante tenéis todos nuestros programas en descarga directa y también en streaming, pues muchas opciones de poder escucharnos, de poder descargarnos y escuchar nuestros temas, nuestros programas. Pues nada, queda saludar a los de oyentes de internet y los del 88.8 de la frecuencia modulada que bueno, que se han dado cuenta, ¿no? Porque esto es reciente, que esto es Mislata Radio y este es el programa Adimensional. Bueno, y con la trágica noticia de estos últimos días del terremoto de Haití, pues ha salido una noticia sobre la NASA que dice que un radar aéreo de la NASA estudiará fallas en Haití y la República Dominicana, ahora cuando ya ha pasado lo que ha pasado. La NASA utilizará un radar montado en un avión para realizar estudios en las fallas geológicas en la isla de La Española, tras el terremoto que asoló Haití el pasado 12 de enero. Anunció el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Agencia Espacial de Estados Unidos. Los vuelos con el radar se realizarán sobre los territorios de Haití y la República Dominicana, tras una campaña de estudios de 3 semanas programada previamente en el territorio centroamericano. Este radar nos permitirá lograr imágenes de las deformaciones de la superficie y otros cambios vinculados en los procesos geológicos tras el terremoto de Haití. En estos procesos, las secuelas, que son movimientos sísmicos que pudieran seguir al terremoto, así como la posibilidad de deslizamiento de tierra, pues son peores, ¿no?, que el propio terremoto, las secuelas. Debido a la compleja estructura tectónica de la Española, existe interés por determinar si el terremoto de Haití puede impulsar otros seísmos en el futuro. Bueno, ya en el pasado han habido, ya sea a lo largo de la falla de Enriquillo Plataín Garden, responsable del principal terremoto, o en otras fallas como la septentrional. Este radar usa una técnica llamada apertura de radar interferométrica, tiene su nombre técnico, que envía pulsaciones de energía de microondas desde el avión para detectar y medir deformaciones de la superficie como las causadas por volcanes, deslizamientos de tierra o movimientos de glaciares. El radar está montado en un avión Kurzfran 3 modificado de la NASA que se desplaza a una altura de 12.500 metros. Se realizarán observaciones múltiples de la Española en esta semana y a comienzos de febrero, y se podrían agregar otros vuelos según la situación de Haití y la República Dominicana. Pero bueno, la situación ya sabemos cuál es. Ahora pues no vende la moto la NASA, ¿no? Con que van a hacer un estudio geográfico, ¿no?, de lo que es la estructura tectónica, de lo que es el movimiento de placas de la zona. Y bueno, si esto servirá, ¿no?, para el futuro. Igual que también se detectó, no hace mucho se creó una especie de también aparato para avisar en costas portuguesas de maremotos, ¿no? Como acontecido en su día, ¿no?, que llegó hasta pues casi el estrecho, ¿no?, de Gibraltar. Sí, pero bueno, la cuestión no son los terremotos en sí, que van a suceder y sucederán siempre, sino en que las ciudades y los edificios estén capacitados o para, digamos, poder resistir un terremoto de una cantidad normal, o sea, 6 grados. ¿No? Por ejemplo, en Japón hay muchísimos y no pasan estas cosas. Claro. Las construcciones son diferentes y en este caso es que no están preparadas para aguantar nada. Pero es un país que está constantemente reconstruyéndose.
Y Estados Unidos tiene ahí mucho que ver porque Haití no sé si tiene autonomía propia o sí. tiene dependencia todavía con Estados Unidos. Sí que hay muchos estadounidenses que vienen de allí, tienen familias allí, la verdad que muchísimos. Pero bueno, lo que decimos, veremos si en un futuro pues este país puede echar adelante, ¿no? Y hacer digamos, las cosas bien, que es complicado porque ahora viene la guerra, ¿no? Cuando hay tanto dinero, pues siempre ahí están los aprovechados que les interesa que siga esa situación de guerra, de descontrol, para ellos enriquecerse y para que no llegue el dinero al pueblo. Pues bueno, eso se pasa siempre, ¿no? Y luego están las teorías conspiranoicas de siempre, de que el terremoto ha sido provocado. Para, digamos, más que estudiar el resultado, ¿no? El coger y que mueran un determinado número de personas, ¿no? Que entre comillas sobran en el planeta. Pero bueno, eso sería una teoría totalmente conspiranoica. Sí, bastante conspiranoica. Pero bueno, que esperemos que no tenga nada de cierto en este caso. Bueno, pero teorías más extravagantes hemos oído, luego resulta que sí que son ciertas, ¿eh? Ya, por eso. Bueno, y ahora se está temiendo, además de las enfermedades, lo que es la venta de niños, y de órganos y de lo que sea. Y de personas, sí, claro. Eso es peligroso. Y bueno, como estamos en invierno, todos nos acordamos de la marmota, ¿no? Que en febrero nos indica si el invierno va a durar todo el invierno, el frío, o va a durar menos. En este caso, en Estados Unidos rechazan cambiar la marmota de la fiesta por un robot. Es una noticia muy, muy curiosa. ¿Debería la marmota más famosa de Estados Unidos ser reemplazada por un robot? Las organizaciones de la celebración del Día de la Marmota no lo piensan así. Claro, es normal. En la población donde se realiza, pues... Claro, es que todo el mundo va a ver eso, claro. Es una cantidad de personas, de público, ¿no? El grupo defensor de los derechos animales, Personas por la Ética en el Trato de los Animales, pidió quitar, poner una especie de robot que pronostique la duración del invierno basándose en el resplandor de los rayos del sol cuando sale de su madriguera. Es muy ridículo, dijo Bill Dale, presidente del Club de Marmotas, encargado de la fiesta en la oeste de Pensilvania, ya que las marmotas o salen o no salen, ¿no? Pero esta asociación sostiene que la ceremonia matutina a la que asisten cerca de 40.000 personas puede ser traumática para la marmota, que normalmente estaría invernando en esta época del año. No es que de repente todo el mundo viendo a ver cuándo sale la marmota. Las marmotas son animales tímidos y dados a sentir temor y estrés cuando están fuera de su madriguera. Cada año, el 2 de febrero, que hay que apuntarse, ¿no? Sí. Que es la semana que viene, es sacado para enfrentarse a manoseos y cuentos de personas ruidosas con flashes de cámaras. Se mostró un desacuerdo en señalar que las marmotas pueden haber terminado una invernación y comienzan así de sus madrigueras para comenzar con la temporada de apareo. Bueno, y esto es lo que se está pretendiendo hacer, ¿no? El negocio por excelencia, ¿no? Que hay hasta una película sobre el tema. Bastante graciosa, por cierto. Agravado en el tiempo. Pues nos habla de esto de la marmota, que bueno, que es un ritual en el que se... a ver cuántas semanas de frío quedan, ¿no? Pero bueno, eso es como todo. Un robot no puede predecir algo que un animal con una serie de sensaciones, ¿no? Y de estar en la naturaleza y ver cómo actúa, lo puede, digamos, de una forma u otra saber. Un robot, pues, no puede hacer estas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, las personas que son las mayores, que llevan a los pueblos y saben, la ves un día que hace sol y dices, pues esta tarde va a llover. Y tú ves que hace un día soleado y exactamente a la tarde
por lo que sea, el hombre ha visto una serie de cosas en la naturaleza y sabe que va a llover. Y la tarde llueve. Cuando al principio era impensable. En este caso igual, ¿no? Un robot no podría saber en ese momento del día cómo estaba, pues que a la tarde podía caer agua. O sea que vemos complicado que el robot pueda... Sí, que se pueda poner, es posible, pero que realmente no podría saber, no podría predecir nada, ¿no? No, se podría poner en algún sitio, pero como algo... Pero vamos, tampoco creo que por un día que le hagan fotos la marmota tenga tanto estrés para no poder vivir tranquilamente, vamos. Ya, y se supone que es una marmota que han tenido que cuidar y claro, tal, claro. Y esté acostumbrada a llamar contacto con el ser humano. En fin, son cosas que pasan, ¿no? Curiosas. Sí, pero sustituir una marmota por un robot. Es que graciosa la noticia, sí. Pues bueno, vamos a contactar, si os parece, en un momentito, después de un pequeñito descanso musical, nada, con José Manuel Frías para hablar de Extremadura misteriosa. Sin duda una parte de la geografía española poco conocida, ya de normal, digamos, poco conocida, sus pueblos, sus costumbres, pero en este caso, cuando hablamos de misterio, de fenómenos paranormales, ¿no? De apariciones, de lugares mágicos, sí. Aún se conoce menos, ¿no? Entonces hablaremos un poco con él para que nos explique el por qué, ¿no? Durante estos años, aunque sí que se ha investigado en estos sitios, sí que hay investigadores de la zona, realmente se ha divulgado muy poco y se ha dado a conocer pues muy poquitos casos, ¿no? Y veremos exactamente el por qué, ¿no? Que nos explique un poco José Manuel qué ha pasado, porque está cerca, pues se acercó y estuvo un par de años por estos lugares investigando y divulgando y luego sacando a la luz este libro, y para dar también un poco de luz a estos casos, si os parece. Así que ponemos un poco de música y enseguida hablamos con José Manuel Frías. Hasta ahora. Y bueno, continuamos aquí en el programa dimensional, cuando son las 10:25 de la noche, en 88.8 de vuestra frecuencia modulada. Y como decíamos, vamos a hablar de Extremadura misteriosa. Vamos a adentrarnos en esta zona geográfica de España poco conocida y menos aún pues lo que son los casos misteriosos. Y lo vamos a hacer de mano de José Manuel Frías, que ya tenemos con nosotros al teléfono. Hola, José Manuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está conmigo, como siempre, Pau Calahorro. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y bueno, como decíamos al principio, en la introducción del programa, Extremadura pues es digamos una zona geográfica ya de normal poco conocida, digamos sus costumbres, sus ritos, sus lugares, ¿no? Son poco conocidos, pero aún si hablamos de casos misteriosos, de lugares con encanto, lugares mágicos, más desconocido aún, ¿verdad? ¿Por qué crees que esto es así? Bueno, por desgracia ocurre así, exactamente así. Extremadura ha sido siempre la gran olvidada del misterio, y yo creo que es debido sobre todo a la
poca cantidad de investigadores que hay en la zona. O sea, si lo comparamos con otros puntos de España, como puede ser Andalucía, de donde yo soy, por poner un ejemplo, sí. Aquí en cada provincia hay decenas de investigadores. Y allí en Extremadura, a pesar de ser estar formada por las dos provincias más grandes de España, los investigadores se pueden contar con los dedos de una mano, claro, y eso ha provocado que haya una menor difusión del misterio. Son muy buenos investigadores, excelentes, pero insuficientes para cubrir tanta extensión, ¿no? ¿Y por qué crees que hay tan pocos investigadores en esta zona? Pues no lo sé, me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Es curioso que, a pesar de ser una tierra rica en enigmas, donde la gente es muy creyente en estos temas, no surge gente que de alguna manera se dedique plenamente a investigar, o por lo menos no a divulgar, ¿no? Porque sí es cierto que yo conozco allí en tierra extremeña mucha gente interesada en estos temas, que a nivel personal investigan, que tienen muchísimos casos de fenómenos paranormales, de avistamientos ovnis, pero no con el interés de divulgar, de escribir libros o publicar cosas en revistas. Son más bien investigadores casi anónimos, ¿no? No tienen ese interés de trascender, ¿no? Y yo creo que eso ha sido negativo, en el sentido de que se conoce poco de una tierra que, por el hecho de haber estado durante mucho tiempo casi aislada del mundo exterior, sobre todo en determinadas zonas como las Urdes, eso no hay más que ver películas como las Urdes, Tierra sin pan, de Buñuel, ¿no? Eso ha tenido su parte negativa y atroz, como se puede ver en la película, pero también esa parte positiva de conservar una memoria popular intacta, como no ocurre en otros lugares de España. Es prácticamente único el sentimiento y ese recuerdo de aquello en lo que creían nuestros ancestros en determinadas zonas de Extremadura, y eso no lo encontramos en ninguna otra parte. Y bueno, ¿qué te llamó por qué de repente fijarse en Extremadura? Eso me pregunta mucha gente, ¿no? ¿Qué hace un andaluz investigando tanto en tierra extremeña, ¿no? Y se debe a varios motivos. Por una parte, existen algunos casos que yo ya conocía, que había empezado a investigar, y ya, claro, al moverte por allí te vas dando cuenta de que hay multitud de historias que no se han divulgado, ¿no? Y por otra parte, mi trabajo en la televisión autonómica de Extremadura, en donde cada semana tengo que poner sobre la mesa un enigma, y por lo tanto eso me ha casi obligado, benéficamente por supuesto, a tener que estar recorriendo de punta a punta Extremadura, y bueno, entre ambas cosas de alguna forma ha sido un poco el motor o el impulso de sacar a la luz, de recopilar todo aquello que tiene de misterioso la tierra extremeña, desde historias que se remontan a la prehistoria prácticamente, hasta casos que están ocurriendo hoy día, y desfilando pues prácticamente por todo lo que existe de enigmático, todo lo que es el abanico del misterio, ¿no? Desde fenómeno ovni, humanoides, casas encantadas, el fenómeno religioso también, arqueología mágica, un poquito de todo, ¿no? Y yo creo que hasta el momento nunca se había hecho ningún trabajo tan completo. Prácticamente esta obra, Extremadura Misteriosa, es la primera guía del misterio extremeño, a pesar de que hay otros buenos trabajos que se han realizado, como Huellas de otra realidad, de Gonzalo Pérez, o El paraíso maldito, de Iker Jiménez, pero nunca se había hecho una ruta sistemática de punta a punta, y eso es lo que he intentado hacer, sacar, en este caso, los 50 casos más impactantes de tierra extremeña. Sí, es que, claro, se ha enfocado mucho lo que es la zona de las Urdes, sí, como si fuera Extremadura solamente en las Urdes. Sí, eso ha ocurrido así, se le ha dado mucha publicidad, y de hecho es la zona extremeña donde mejor se conservan esas historias, pero no es la única, ¿no? Y yo creo que por eso ha sido importante ampliar un poquito más, porque de hecho este otro investigador que os comentaba, Gonzalo Pérez Sarró, ha investigado mucho, pero casi todo lo que ha hecho es zona norte de Cáceres, que es su zona donde él se mueve, a pesar de que ha investigado también otras historias, pero casi todo lo que se ha investigado, os puedo remitir incluso a otros compañeros como Julio Barroso, como el antropólogo Félix Barroso también, siempre han tirado un poquito más al norte, ¿no? A la zona más rica, desde luego, en tradiciones, pero claro, también te encuentras cosas curiosas en esa otra zona sur de Cáceres, y por supuesto también en Badajoz. Y yo he intentado hacer un compendio de toda Extremadura, para no centrarnos solamente en esa zona un poquito más conocida, que es el norte o la zona de las Urdes. Y como bien dices, han sido 2 años de investigación, de viajes, de ver estos casos, de documentarte. Y hay una cosa curiosa que tú comentas, que te has encontrado con algún, algún obstáculo a la hora de investigar, ¿no? Porque parece ser que decían, claro, que se daba una imagen de Extremadura como que todo el mundo se encontraba con un ser sin cabeza por la carretera, ¿no? Y eso tampoco es así.
Sí, claro. Lo que pasa es que este tipo de obstáculos te lo encuentras en cualquier otro lugar, ¿no? Pero allí concretamente me hacían más hincapié, sobre todo determinados grupos políticos, instituciones, cofradías, ¿no? Siempre han sido un poco las piedras en el camino, ¿no? Que te dicen que este tipo de temas no hay que sacarlos a la luz precisamente por eso, porque dicen que da la imagen de que todos los extremeños van tropezándose con seres extraños, ¿no? Y no es así. En ningún momento ninguno de los que hemos investigado el misterio en Extremadura, y ahí también existen investigadores como Juanjo Benítez, que algunos de sus libros pues también incluyen fragmentos de historias extremeñas. Nunca se ha dicho eso, siempre se ha remitido, todos los investigadores nos hemos remitido a las historias reales que han pasado y que no es a todos los extremeños, sino solamente a algunos, ¿no? Pero hay algo importante. Yo pienso que incluso cuando se habla de experiencias del pasado que tienen relación con seres extraños, con hombres sin cabeza, como se han dado en algunos lugares también, podemos creer o no creer que eso sea cierto, podemos pensar que es fabulación popular, que es una exageración de alguna tradición antigua, pero no deja de ser historias en la que creían nuestros ancestros, y aunque solo sea a nivel antropológico, merece la pena que sea recogido, y si estamos hablando de antropología, estamos hablando de cultura, con lo cual me parece que esa postura por parte de determinadas instituciones es totalmente negativa, porque están intentando olvidar ese sello de identidad que forma parte de cada pueblo, de cada localidad. Sí, es lo que te iba a decir yo a continuación, ¿no? Que es negar, digamos, su folclore, negar su cultura, negar su pasado. Eso no se puede hacer, no se puede negar. Te puede gustar más o menos que a lo mejor pasen cosas determinadas. O te lo puedes, como tú dices, creer o no creer, ¿no? Pero no negarlo, ¿no? Yo he discutido mucho con ellos, incluso a este señor le decía concretamente, el que me hablaba de eso, de que todo el mundo veía hombres sin cabeza, y yo le decía, bueno, cuando yo publico eso en alguno de mis libros o de mis reportajes, no digo que eso sea cierto, que en el pasado se hayan visto hombres sin cabeza, simplemente me limito a expresar que determinadas personas contaron tal cosa en el pasado, que se tropezaron con un hombre sin cabeza o cualquier otro tipo de historia, ¿no? Y eso forma parte del acervo popular de cada una de las localidades, ¿no? Y yo pienso que es importante recogerlo, aunque solo sea eso, a nivel antropológico. Sí, pero eso, por ejemplo, decir, en Andalucía hablamos de la Virgen porque si no, todo el mundo diría que se va apareciendo la Virgen a todo el mundo. Bueno, claro, no, se aparece la Virgen a personas determinadas y en lugares muy determinados y concretos. Exactamente. Lo que pasa es que sí es cierto que habrá personas que reduzcan todo en el sentido de que el que no tenga mucha cultura sobre Extremadura, el que sea de fuera y solamente se haya leído algún libro relacionado con el misterio, pues igual lo relaciona todo a que Extremadura es el lugar de los seres extraños, pero no es así, ¿no? Es como, no sé, cuando haces un viaje a Estados Unidos y entras en un restaurante español, ves aquello que parece un museo taurino, ¿no? Y tampoco es que España sea eso. Me refiero que a veces se hace una imagen que no es la que realmente es, ¿no? Y bueno, si te parece, podemos hablar de algún caso concreto, porque hemos hablado un poco del por qué, ¿no? El por qué no se ha investigado, por qué no se ha divulgado. Y uno de los casos que creemos interesantes, y por a mí me ha gustado, ¿no? Y he visto que es pues que da mucho que hablar, ¿no? Es el caso del prodigio del arroz de Olivenza, ¿no? Un suceso casi milagroso, ¿no? Se podría hablar. Sí, la verdad es que es una de las historias más curiosas, porque tiene relación con un fenómeno que se ha dado muy pocas veces. De hecho, según el Vaticano, según la Iglesia Católica, este es el único caso de multiplicación de alimentos, de multiplicación de arroz, que se ha dado en la historia de la humanidad desde aquel de los panes y los peces que se narra en las Sagradas Escrituras. O sea, estamos hablando que en 2000 años solamente se ha dado este caso y ocurrido en un pequeño pueblecito extremeño, ¿no? Con lo cual por ahí ya tiene una importancia bastante grande. Estamos hablando de una historia que comienza en el año 1949, cuando en la institución benéfica San José del pueblo de Olivenza, aquel día, en esta institución donde se daba cobijo a 50 niñas, había una costumbre que era cuando entraban más donativos de la cuenta, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, se hacía más comida y no solamente se alimentaba a esas niñas, sino a gente pobre de la población. Estamos hablando de la época del hambre, ¿no? Había muchas necesidades. Y aquel día concreto no entraron donativos y por lo tanto Leandra Rebollo, la cocinera, cuando estaba echando en una olla enorme 3/4 de kilo de arroz, una parte mínima de aquella olla, se dirige a una imagen de un santo, no había sido canonizado todavía, sí beatificado, Fray Juan Macías, de un pueblo cercano además, era de Ribera del Fresno, y se dirige a él casi a modo de reproche,
diciendo una frase que ya es casi mítica en el pueblo, que era hoy beato los pobres sin comida, ¿no? Bien, en el momento de decir la frase, como si aquello fuera un detonante misterioso, el arroz empieza a multiplicarse, pero a multiplicarse hasta el punto de que llega hasta el filo de la olla, o sea, solamente 3/4 de kilo de arroz, que ocupaba una mínima parte, empieza a subir hasta el punto de que llega hasta el borde y tienen incluso que llevar otra olla vacía, repartir el arroz y el arroz comienza a subir de nuevo hasta cubrir también las 2 ollas por completo. Pero hay un elemento curioso, en medio de ese caos, de ese nerviosismo en el que empiezan a visitar en la cocina distintas personas de la propia institución, el sacerdote de la localidad, varias gente, por ese mismo nerviosismo olvidan echarle más agua al guiso, no le echan carbón al fuego, tampoco le echan ningún tipo de condimento al arroz. Y toda la gente que lo probó en su momento decía que aquello estaba buenísimo, ¿no? Y donde iban a comer solamente 50 niñas, comieron 300 personas, ¿no? O sea que estamos hablando de un prodigio muy curioso que primero llega a oídos del obispado y finalmente a oídos del Vaticano, que inicia 2 procesos de investigación, uno físico, a nivel de investigar los elementos físicos como el propio arroz, y otro que fue pues una serie de interrogatorios a 26 personas que pudieron observar el prodigio y que al parecer no se contradecían en nada, ¿no? Narraban todo con mucha viveza, ¿no? Y lo importante además de esta historia es que incluso hoy día aquellos que de alguna manera les guste no solamente conocer este tipo de casos, sino poder visitar y casi palpar el misterio, allí en Olivenza todavía en la actual casa parroquial, que era la antigua institución, aún se puede observar la cocina original, algunos elementos como el viejo fogón, la olla, y la cocina además es una pequeña capilla a Fray Juan Macías, porque a raíz de este prodigio fue canonizado, o sea, fue elevado a los altares como un supuesto intermediador en este prodigio. La verdad es que es un caso pues sí, súper interesante, ¿no? Y no, aparte no muy conocido. Fue analizado Poco conocido, aquí en Valencia la olla, ¿no? Sí, ¿Perdón? que la olla fue analizada aquí en Valencia. Sí, y el arroz también, fue en laboratorios de Valencia, ¿no? Y a mí lo que me extraña de este caso es que a pesar de tener una importancia tan enorme, que estamos hablando de un prodigio único en el mundo, allí no va nadie, o sea, las veces que he estado allí está aquello completamente vacío, el sacerdote me lo dice y dice, no me explico que esto hubiera ocurrido en otro lugar del mundo, es que por cosas mucho menos importantes, si hubiera ocurrido seguramente en una gran capital, se le hubiera dado más importancia. Hay casos de, Cristos sangrantes en México y aquellos son peregrinaciones constantes, y aquí en España algunos puntos también. Y que es un milagro único en la historia, es muy poco conocido. Por eso siempre me gusta contarlo, para que la gente se entere de que allí ha ocurrido algo importante y que merece la pena además ser visitado. Bueno, pues valga la redundancia, nosotros podemos nuestro granito de arena para que se conozca un poco más, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pasamos a espíritus y bueno, hay un museo árabe en Cáceres en donde hay un supuesto espíritu. Sí, bueno, este museo merece la pena ser visitado incluso hasta sin fantasmas, porque es un lugar que impresiona, que realmente fue erigido con mucho esfuerzo, y la historia se remonta a la época en la que don José de la Torre, ya fallecido, hoy día es su hijo el gerente del museo, recibe en la casa una antigua casa en herencia, y él decide pues en un primer momento hacer obras de reforma para venderla o alquilarla, y durante esas obras de reforma se da cuenta de que aquello no es una casa normal, que es un antiguo palacete árabe y posiblemente el más grande de todo Cáceres, ¿no? Y entonces a partir de ese momento decide dedicar el resto de su vida a crear un museo, a incluso recorrer el mundo para obtener objetos árabes que sirvieran un poco de atrezo para adornar el museo. Finalmente es inaugurado en 1976, y como ocurre siempre en este tipo de casos, cuando en un edificio histórico hay remodelación, se mueve el terreno, parece que eso se convierte pues un poco en el detonante también de fenómenos paranormales, fenómenos que ya la propia familia de la Torre vivió en su momento, porque ellos habitaban en el museo en aquel entonces, tanto don José como su hijo Ángel, y notaban pues las típicas cosas que ocurren en estos lugares, ¿no? Ventanas que se abren solas, objetos inmuebles que cambian de posición, golpes y pasos. Incluso don José contaba en su momento que a veces notaba como alguien venía por detrás, lo abrazaba, y cuando él se giraba ahí no había absolutamente nadie, ¿no?
Y un fenómeno muy curioso, que es el hecho de que las velas se encendían solas, que yo siempre había escuchado lo contrario, una vela que se apaga y tú dices, bueno, parece que no ha habido ninguna corriente de aire, pero aquí no, aquí es lo contrario, aquí velas apagadas aparecían encendidas al día siguiente, que es algo que resulta bastante chocante, ¿no? Y luego lo típico, la sensación de sentirse vigilado, la presión en el pecho, animales que cuando entraban allí salían corriendo, perros que aullaban nada más que penetraban en la parte principal del museo. Y claro, esto es solo lo que vivió la familia de la Torre. En el momento en el que se inaugura, en el año 76, ya empiezan a llegar turistas, medios de comunicación que van a cubrir la noticia de un lugar cultural histórico, y ya empiezan a ver esa figura, la que hacía mención antes, que es la figura de una mujer de unos 35 años aproximadamente, con rasgos árabes, con un ropaje blanco, y que a veces incluso se ha llegado a comunicar con la gente diciendo que aquel es su hogar, que ella no quiere hacer daño a nadie, pero que de alguna manera quiere seguir viviendo en el lugar donde falleció, ¿no? Y bueno, medios de comunicación que han estado allí, como España Directo, por ejemplo, y han notado nada más penetrar en el museo cómo las baterías se le venían abajo, como es típico también en estos lugares, los focos de las cámaras de vídeo se encienden y se apagan solos de manera bastante extraña. Hubo un documental piloto que en su momento hizo Chicho Ibáñez junto a Julio Barroso, y durante ese documental, esa noche de investigación, notaron pues los típicos fenómenos de termogénesis, subidas y bajadas de temperatura muy radical, un trance hipnótico en el que entró el propio hijo de Chicho y que vio también esa figura de mujer, una mujer con rasgos árabes, y a la vez se estaba grabando todo lo que era el proceso en audio, y aparecía una voz también de una mujer de fondo, ¿no? Una voz bastante curiosa. O sea que son muchos los fenómenos que se han dado en este lugar. Y la verdad es que al escuchar este caso me viene a la memoria pues a otros parecidos. Por ejemplo, en Valencia también hay un lugar muy parecido, como La Cigüeña, ¿no? También un lugar con mucha historia detrás, que también se aparece una imagen fantasmal de una mujer, ¿no? Que incluso las personas que trabajan allí la ven y que se ha sido grabada. La verdad es que hay lugares, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes puntos de España que tienen un parecido bastante... o sea, historia, cosas que suceden muy parecidas, ¿no? Sí, y en todos ellos, si te pones a rebuscar en la historia del lugar, a veces encuentras incluso la clave, ¿no? Porque es cierto que en este museo muchos investigadores han estado en el pasado. Es uno de los pocos lugares que sí eran medio conocidos, ¿no? Antes de que se hiciera este trabajo de investigación tan amplio, ¿no? Pero muy pocos habían profundizado en la historia antigua de ese palacete para ver si eso daba alguna respuesta. Y cuando comienzo a indagar en los documentos antiguos de la ciudad de Cáceres, me di cuenta de que en la época de la Reconquista cristiana, aquel museo, hoy día museo, era el palacete del emir de Cáceres. Y ocurrió una historia que recogen las antiguas crónicas, que era que en el momento en el que llega el capitán Martín Sánchez, mandado por Alfonso IX para conquistar la plaza, resulta que la hija del emir se enamora de este capitán. Ocurría mucho en el pasado, ¿no? Esas relaciones entre árabes y cristianos. Y ella le roba la llave al padre, una de las llaves del palacete, se la entrega al capitán para que por la noche él pudiera entrar y encontrarse con ella, ¿no? El capitán en un momento determinado la traiciona y entra con sus soldados para intentar conquistar ese antiguo palacete. El emir en el último momento consigue defender sus dominios, pero nunca perdona a su hija. Y cuenta la tradición que no solo la maldice, sino que la empareda viva en uno de los muros de la casa, y que ella, pues posiblemente, según cuenta esa tradición, fallece de esa forma tan violenta, tan brutal dentro del edificio. Y estamos hablando de un edificio que hoy día es un museo donde se aparece una joven con esos rasgos árabes que posiblemente tenga relación con ese pasado luctuoso del lugar, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante en casos como estos, encontrar la clave, el por qué hoy se está produciendo esto, analizando la historia antigua de ese edificio concreto. En estos 2 años de investigación, ¿cuál es tu caso, digamos, es difícil, ¿no? Es decir, el preferido, el que más te ha impactado, el que más te ha llamado la atención, se te ha quedado grabado en la retina, ¿no? ¿Qué caso pues de todos ellos? Más que con un caso me quedaría con una curiosidad que a mí me trae mucho de cabeza, porque como casos principales el del arroz me encanta, el caso del Museo Árabe también. Hay por ahí un convento también en Olivenza que tiene mucha historia de apariciones extrañas, pero yo me quedaría con algo que a mí me llama mucho la atención. A mí últimamente me gusta mucho el campo de la ufología, de los humanoides, ¿no? Y me he dado cuenta que a lo largo de la historia en Extremadura se han visto en diferentes lugares seres con características similares que, dependiendo del contexto histórico, en ocasiones se les han considerado
espíritus, ángeles, demonios, seres de la naturaleza, pero si lo analizamos desde el prisma de la ufología actual, estamos hablando de humanoides, porque además se aparecen antes o después de que surjan en el cielo esas extrañas luminarias como son conocidas allí, ¿no? Y en Saucedilla es conocido como el ensotanado, en Alburquerque es conocido como la pantaruja, si te vas para Vegas de Coria son las pantallas, en Valverde de Leganés la diabla, pero siempre hablamos de un mismo ser, de un ser alto, delgado, siempre vestido de negro, con una especie de túnica, una capucha que de alguna manera le oculta el rostro, y este tipo de seres se han aparecido desde siempre, a veces con características diferentes, porque hay un caso que me hace mucha gracia, que es el caso de Manuel Martín Crespo, conocido como el tío Mona, que en el verano de 1913 en Martí Landrán estaba en mitad de una matanza con unos amigos, ya había caído la noche y hacía falta más pan, y como nadie se atrevía a ir al pueblo porque estaban, como digo, a las afueras, él fue el único valiente que decidió ir por un pan de 3 kilos, además, que pesaba bastante, y cuando regresa de nuevo a la zona de la matanza se encuentra con un ser bajito, negro, una especie de niño extraño al que no se le veían los rasgos, muy chiquitito eso sí, pero con una fuerza brutal, porque en el momento en el que Manuel intenta pasar y el niño le corta el paso, este niño le salta al cuello, empieza a apretarle con una fuerza que casi lo mata, y claro, en ese momento el hombre no pudo hacer otra cosa que coger el pan de 3 kilos y darle en la cabeza a ese niño. En ese momento esa figura empieza a levitar y de pronto se enciende sobre ellos una luz, como si hubiera un objeto que tuviera las luces apagadas, y se enciende en ese momento, abduce al niño y desaparece. Y claro, este hombre nunca más volvió a salir de noche, estuvo asustado el resto de su vida y siempre dijo, eso sí, que es la parte graciosa, que salvó su vida gracias al pan extremeño, ¿no? A ese pan de 3 kilos. A veces hemos hablado aquí en ocasiones del tema ovni, ¿no? De los avistamientos, de cuando aparecen humanoides, y muchas veces comentamos la absurdez de los casos, ¿no? De que son situaciones casi cómicas, ¿no? Que no tienen mucho sentido, que a veces lo que hacen los objetos o los humanoides que vienen no tienen una lógica muy normal, ¿no? ¿Y por qué crees que estas cosas son a veces tan absurdas, ¿no? Sí, es que suena, intenta buscarle una respuesta y no la encuentras, ¿no? Porque se han dado casos donde también la anécdota forma parte de la propia historia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquel caso del conocido como mártir de Cambroncino, que ya en su momento Juanjo Benítez dio habida cuenta de la historia, su nombre auténtico era Nicolás Martín Sánchez, y en esta zona de Cambroncino, concretamente en Ribera Oveja, cerca de un paso de agua, de un río, este hombre en noviembre de 1917, que además coinciden las épocas, siempre a principios del pasado siglo es cuando se daban este tipo de sucesos, resulta que cuando va a cruzar el río con su caballo se tropieza con una bola de luz, y aquí empieza lo absurdo, porque normalmente vemos luminarias que esquivan a las personas o que se colocan encima. Esta era una pequeña bola del tamaño, no aparente, sino un tamaño real, casi de un balón de fútbol, que empieza a acosarle tanto a él como a su caballo. El caballo se asusta, empieza a moverse de un lugar a otro de manera peligrosa, sobre todo contando que estaba en un río y que era invierno y que hacía bastante frío, sobre todo si se caía al agua este hombre, y en ese momento la luz, como digo, le cierra el paso, y este hombre, con una valentía digna de encomio, dijo esa famosa frase de o te apartas o te aparto, dirigiéndose a la luz, ¿no? Y en ese momento la luz se mete debajo del caballo, el caballo pega un salto, el hombre cae al agua, y el caso es que parece, según decía el médico que estuvo analizando después al hombre, tuvo que recibir algún tipo de radiación extraña porque murió con unas extrañas quemaduras, y bueno, parece que en este caso el misterio acabó de forma trágica, ¿no? Fue una víctima de esa extraña luz. Sí, la verdad es un caso conocido de Juan José Benítez, y bueno, Extremadura no ha quedado en el tintero, supongo que todavía habrán más investigaciones, ¿no? Sí, acerca claro. de... Bueno, concretamente en este librito, en Extremadura Misteriosa, hay 50 casos, pero sí os puedo adelantar que ya tengo casi terminado el segundo libro, porque ahí hablo de 2 años de investigación, pero esto fue cuando terminé de escribirlo, ya llevo cerca de 3 años y medio, casi 4, y bueno, ahora estoy terminando, rematando esa segunda parte con otros 50 casos, y posiblemente pueda existir incluso una trilogía. Estamos hablando de una tierra muy rica en misterios, y voy a intentar hacer todo lo posible por sacar a la luz a esta gran olvidada de los enigmas. Y para las personas que quieran comprarlo, quieran saber un poco más del libro, tienen tu página web, ¿verdad? Sí, claro,
través de www.limitesdelarealidad.com pueden encontrar información del libro, incluso algunas cositas que he estado haciendo en medios de comunicación, y para conocer un poco más lo que son las historias de Extremadura, o directamente pues intentar acceder al libro, como digo, Extremadura Misteriosa, esta guía secreta que ha publicado la editorial Almuzara. Y casi para acabar, nos puede también servir a nosotros, la persona que lo compre, como guía de viaje, ¿no? Como guía para poder visitar esos lugares concretos que, aparte de una historia, digamos, oscura o mágica detrás, también tienen un interés pues bastante, digamos, arqueológico, histórico, ¿no? Sí, hay temas arqueológicos, temas de historia desconocida, y a mí siempre me gusta, cuando escribo libros de este tipo, como ya hice en su momento con Málaga Insólita, el que sirva no solo para que el lector viaje de manera virtual, sino para que haga sus propias rutas. Entonces tienes razón en eso de que, más que un libro al uso, me gustaría que se convirtiera en un mapa de carreteras de lo insólito, donde cada persona que decida acceder al misterio pueda, de alguna manera y de forma fácil, poder conocer cuáles son las coordenadas mágicas de Extremadura, coger su vehículo, su coche, y recorrerla y vivir el misterio por sí mismo, que es lo importante. Bueno, de aquí recomendamos este libro, Extremadura Misteriosa, de José Manuel Frías, y coméntanos proyectos en los que estás ahora mismo involucrado, qué vas a hacer en futuro. Sabemos que estás con muchas cosas, pero bueno, coméntanos, ¿te parece lo que puedas contarnos? Sí, bueno, ahora mismo sigo trabajando en Extremadura, en la misma televisión, con lo cual hay nuevas historias que irán saliendo a la luz. Y luego en el terreno literario, pues sí, hay un par de obras ahí pendientes, concretamente una que sale dentro de poquitas semanas, que se llama La Historia Prohibida, que es una obra que es un giro un poco en mi trayectoria como investigador, porque aquí hablamos de historia desconocida, hablamos de 50 perfiles, de nuevo el número 50, que me gusta mucho utilizarlo en los libros, ¿no? De personajes históricos, desde la faraona Hatshepsut, Nabucodonosor II, Buda, hasta casos más recientes como Catalina de Médici, como José de Cadalso, en fin, monarcas, pontífices, escritores, pintores, pero que han tenido relación en algún momento de su vida con el misterio, apariciones extrañas, profecías que le han marcado la vida, el mundo del misterio dentro del campo histórico, o sea, lo que no se suele contar en los libros de texto. Y eso es un trabajo en el que he estado inmerso también en estos últimos tiempos, y espero que también guste, saldrá dentro de poquito. Bueno, sabes que tienes siempre los micros de Milata Radio abiertos para ti, que es un placer hablar contigo. Yo os lo agradezco. Y nada, un abrazo y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Esta ha sido la entrevista con José Manuel Frías sobre Extremadura Misteriosa, y es lo que le comentaba antes a José Manuel, ¿no? Es curioso que hay lugares muy concretos que tienen una historia muy parecida. Sí. Comentaba, por ejemplo, lo de la cigüeña aquí en Valencia, ¿no? Que tiene una historia detrás pues bastante interesante, ¿no? Y que se atrasa mucho en el tiempo. Luego parece ser que hay una muerte, y luego hay una aparición de siempre una mujer de blanco, ¿no? Que cuenta o intenta contar su historia a la persona que lo ve, ¿no? Y intenta decir por qué está allí. Luego hay personas que la ven, ¿no? Pues en este caso funcionarios, ¿no? Que incluso dicen que no quieren trabajar por unas horas determinadas. Y la verdad es que hay lugares que tienen una historia muy, muy, muy parecida, ¿no? Sí, es curioso que se dé el mismo hecho en varios puntos de la geografía. Eso que nos aclara un poco, pero sí, no sabemos el porqué. Tampoco que podemos decir que son los almas de las personas que han muerto, porque la verdad es que no se sabe, ¿no? Si o realmente son historias reales, no son reales, o son elucubraciones de las personas que están allí. Nunca se puede saber, porque claro, cuando dos historias son tan parecidas en dos ciudades tan alejadas, ¿no? Y con una historia tan diferente y que no tienen nada en común, pues da un poco que pensar, ¿no? Sí, da que pensar, pero bueno, es lo que no sabemos, si forma parte de seres, digamos, fallecidos o otro tipo de energías o no sé, es algo que no tenemos una explicación hasta el día de hoy de lo que puede ser.
Yo me he enterado de aquí en Valencia hay un lugar concreto, no puedo decir cuál hasta de momento, en que se ha grabado una aparición bastante interesante e importante, ¿no? Pasa que es un lugar que no se quieren que se conozca y una grabación que sí que está, pero que tampoco se va a dar a conocer de momento, o sea que, pero que no sé si en un futuro se podrá comentar, pero bueno, es muy interesante y hay muchas personas que van detrás, ¿no? Eso es interesante porque, bueno, siempre muchas veces tenemos que irnos fuera, ¿no? Pero luego hay que esa grabación, lógicamente, luego hay que analizarla, ver exactamente lo que es, comprobar si no es una persona, comprobar luego siempre la sombra, ¿no? La calidad de la misma, cuándo se ha grabado, bueno, hay muchas cosas que comprobar para luego dar como buena o como falsa la grabación. Me refiero como buena, como que es algo normal, natural una persona, o como algo pues extraño que se ha grabado la cinta. Bueno, pero eso ya será un caso que ya iremos viendo. Ya lo comentaremos. Y bueno, nos marchamos, se acaba el programa dimensional de hoy, este 286, la semana que viene más, estará Matilde Pepín con nosotros. Sí, vendrá Matilde Pepín, que estaba hoy pues resfriada. Que se mejore. Que se mejore, desde aquí pues eso, le damos ánimos. Y nada, empieza el año Xacobeo, además del Camino de Santiago, pues supongo que también nos comentará un poco de cómo ha comenzado, ¿no?, este año Xacobeo. Y bueno, con nosotros a control técnico, como siempre, Miguel Cebrián, Pablo Calado, los micros. Pues como siempre, abrigaros y que no paséis frío. Y el que les habla, David Garcés, sean buenos, hasta la semana que viene, hasta luego.